Amigos, y la corresponsal en jefe de la agencia Prensa Latina en Haití, Anneli Ruiz, nos informa de toda la actividad y la actualidad política, así como también social en nuestro resquebrajado vecino. ¿Cómo ha caído la noticia de una casi segura intervención por parte de fuerzas internacionales? Bienvenida, Anneli, qué bueno recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes para ti, Miranda, buenas tardes, Roberto. Sí, la noticia ha caído como una bomba aquí. Realmente hay opiniones muy fuertes, opiniones muy divididas sobre los próximos escenarios que van a estar ocurriendo en el país. Este mismo fin de semana, el Senado solicitó al gobierno retrasar la aplicación, es decir, la instauración de una fuerza militar extranjera para controlar las pandillas. También se han pronunciado muchísimas personalidades, entre ellas el electo por la oposición como un eventual presidente interino del país. ¿Qué dijo en torno a esta intervención militar de apoyo a la policía en Haití? Bueno, él señaló que realmente a esta altura del siglo XXI era ilógico volver a pensar nuevamente en una intervención. Recordó que Haití lleva las últimas 3 décadas de su vida intervenida de una manera u otra. La más larga y extensa fue la MINUSTAH desde 2004 hasta 2017. Luego se quedó la MINUSTAH, un comando policial, y que al final no ha resuelto los problemas del país. Economistas como el economista Axel Millet, que hace unos 3 años escribió un libro muy importante sobre el país, señaló que esta no es igual la solución, que solo va a ser una solución paliativa que va a permitir, por ejemplo, el trasiego ahora mismo de los combustibles, que como bien decías, el próximo 12, es decir, el miércoles, se va a cumplir un mes que la Barbecue, que está al frente de una federación de bandas, de más de 9 bandas, está bloqueando efectivamente la salida de los combustibles y lo que ha hecho que los hospitales cierren sus puertas. Hay algunos que incluso que no cerraron, pero redujeron sus servicios al mínimo, no aceptan nuevos pacientes, y todo esto en medio de un resurgimiento del cólera. Este fin de semana las autoridades confirmaron que al menos 9 personas en la penitenciaría nacional, es la más grande del país, murieron como consecuencia del cólera. Otras fuentes apuntan que hasta 15, y al menos hay decenas de personas, de casos que son sospechosos de portar la enfermedad. Esa enfermedad en las cárceles de Haití sería fatal. Anneli, te quería preguntar, bueno, cuando hacías mención ahorita al Senado que pedía al doctor Ariel Henry, el primer ministro, retrasar esta solicitud que él había hecho, y ya ha tenido respuesta del secretario general de las Naciones Unidas y del resto de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de todo el mundo. El copón bendito ha opinado. ¿De qué Senado hablamos? Recuerdo que en varias ocasiones ha hablado que no se han hecho elecciones, que los legisladores creo que son mínimo, no sé cuántos hay, 3 o algo por el estilo. Hablo esto para poner en contexto realmente las exigencias a un hombre que está contra la espada y la pared, entre la mayoría del pueblo que no lo quiere, entre unas bandas que ya usted sabe, los americanos que al parecer ya lo soltaron en banda porque ya lo utilizaron a lo que le querían, un muerto que todavía no se ha hecho justicia y que pesa, y cayó a sus pies, que es el presidente Jovenel Moïse. ¿De qué contexto estamos hablando? Bueno, cuando hablamos del Senado en Haití, hay que recordar que en Haití desde 2016, es decir, las mismas elecciones en las que salió presidente el asesinado Jovenel Moïse, en esas mismas elecciones fueron las que se realizó las elecciones que eligen a los parlamentarios. Es decir, desde 2020, 2/3 de los senadores y todos los diputados dejaron de tener mandatos activos. Actualmente solamente hay 10 senadores de los 30 que deberían completar la Cámara Alta. De esos 10 senadores, uno incluso no firmó la resolución pidiendo que retrasaran esta solicitud. Actualmente Haití carece realmente de instituciones.
no tiene Senado, la justicia trabaja al ralenti porque al no tener presidente no puedes nombrar al presidente de la Corte de Casación. La Corte de Casación es la instancia más importante de la justicia en Haití, funciona como una Corte Suprema en otros tipos de sistemas. El presidente no tiene presidente, tienes un primer ministro con una legitimidad muy cuestionada, porque fue nombrado 2 días antes del asesinato, nunca fue ratificado porque no había parlamento justamente para ratificar. Conclusión que su legitimidad pende de hilos muy, muy finos. Entonces, a nivel institucional, realmente el Estado no tiene las instituciones republicanas que debe funcionar en una constitución. No tiene... Ahora Arely, claro, escúchame que te interrumpa. Ahora, ante toda esta gente que en este momento reclama que no haya intervención o que no haya una ayuda policial o militar para enfrentar sobre todo las bandas, y como ya decía, eso acarrearía una solución al resto de las cosas. ¿Qué proponen entonces? Porque una cosa es tú decir, mire, no, esa no es la opción es esta, pero ¿cuál? Porque no se ponen de acuerdo. Tú el otro día lo explicabas, para poder avanzar en cosas tiene que haber un consenso político. No se ponen de acuerdo en el consenso, no hay consenso político, se aferran a las posiciones, nadie cede, y entonces no se avanza en nada. Se da un paso por presión de la comunidad internacional, viendo la realidad que están viviendo los haitianos, la población civil pobre. No estamos hablando de los ricos, los millonarios, la mayoría en Miami, ni los políticos y los politiqueros. Y entonces salen a decir que hay que retrasarla, que no, que la intervención no, que estamos en pleno siglo XXI. Pero ¿cuál es la solución entonces? La solución siguen apostando por lo mismo, por un acuerdo que, como bien tú dices, es difícil, incluso ahora mismo es difícil. Incluso la Organización del Pueblo en Lucha lo estaba diciendo en un comunicado que emitieron el viernes, que decían que incluso que se arrepentían de que no hayan alcanzado un acuerdo. Y la mayoría de las personas lo que sugieren es un fortalecimiento de la policía para que sea capaz, ¿no?, de hacer frente a estas pandillas. Hay que recordar que Haití tiene unos 12.000 ¿Y eso sería suficiente? Actualmente la situación que tiene el país con las pandillas hace realmente difícil que la policía, incluso bien equipada, pueda hacerlo, porque hay que recordar que no solamente equipamiento, tiene que haber formación, y hoy mismo la Policía Nacional no lo tiene. Entonces es bastante difícil que eso. De ahí es que parte justamente la polarización de la sociedad, porque mientras algunos están señalando que realmente las intervenciones no han funcionado nunca y no funcionan, es verdad, están señalando que en la situación hoy que tiene el país, incluso con equipamiento que le pueda brindar a la policía, no van a ser capaces de hacer frente a las pandillas. Hoy ni siquiera se sabe cuántos militantes, cuántos soldados forman parte de pandillas armadas. No se sabe cuántas armas están circulando en el territorio nacional, armas de alto calibre, porque no son pistolas de 9 milímetros ni nada por el estilo, son fusiles de asalto. Entonces no se tiene una idea de qué exactamente está circulando en el territorio nacional, y justamente es el punto en que polariza la situación. La gente incluso está en las redes, se ve mucho, la gente incluso ha desafiado a aquellos que hoy están diciendo que no hagan una intervención, pero que nunca lograron en los últimos 3 años llegar realmente a un acuerdo, porque si hubieran llegado a un acuerdo, la situación no estaría hoy como está en este momento. Por lo tanto, la situación, la población está bastante dividida en cuanto a estos objetivos. Hay muchos que están señalando que realmente lo que sucede es la falta de legitimidad de Henry para comprometer al país, porque esto sucede en un momento en que, como esa es la otra parte. Exactamente, Henry realmente no tiene una legitimidad real para tomar decisiones que sabemos al final a cuánto llegan, y además que ni siquiera sabemos qué tiempo van a hacer. La resolución de los ministros, que incluso fue firmado en pleno con su gabinete,
no señala un tiempo específico, habla de un despliegue militar urgente con fuerzas especializadas para permitir la apertura de un corredor humanitario que facilite, ¿no?, la extracción de combustible de la terminal Barró para que puedan operar los hospitales. Habla incluso de evitar una catástrofe humanitaria por lo que está sucediendo ahora, incluso además con el cólera, que ya tiene más de 152 enfermos, 5 muertes institucionales, más al menos 7 comunitarias, al menos 9 personas que murieron en las cárceles también, sospechosos de portar la enfermedad. Entonces, sin combustible, con las potabilizadoras de agua que no están produciendo hace semanas porque no tienen combustible para producir, entonces ellos están, según el documento, tratando de evitar una catástrofe humanitaria, que es lo que podría suceder. Actualmente la enfermedad está bastante centrada en lo que es las comunas de Puerto Príncipe, que sería como el centro de la ciudad, y la comuna de City Soleil, que está como al norte, cerca de la salida norte de Puerto Príncipe. Esa en específico está controlada por Barbecue y sus aliados, con lo cual entrar y poder hacer lo que normalmente hace el sistema médico para tratar de cortar la transmisión es difícil. Ya en City Soleil se montó un centro de tratamiento de cólera. Las organizaciones de Naciones Unidas donaron cerca de 2 toneladas de insumos médicos y cerca de 130 y tantas personas se encuentran hoy mismo ingresadas en ese centro. Pero es difícil hacer las acciones de prevención y de otros porque necesitas una tregua justamente de los bandidos que te permitan hacer eso.